Buenos días, compañeros maestros. Mi nombre es José Alberto Martínez Alcaraz. Soy maestro de la Escuela Nacional Preparatoria y consejero académico del bachillerato. En este momento me toca hacer la labor de moderador de esta mesa de química. Les explico, vamos a tener primero una conferencia especializada, después tendremos una mesa de análisis donde cada participante se les va a hacer una pregunta, tendrán 3 minutos para contestar la pregunta y después haremos una segunda ronda de esta mesa de análisis y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, si durante el desarrollo de la conferencia o de la mesa tienen alguna pregunta, en sus programas viene una tarjetita donde pueden hacer la pregunta y me la pueden hacer llegar a mí con todo gusto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a presentar a la conferencia especializada. Es la doctora Lindy Lazoque Palazuelos, que omitimos su lectura de su síntesis curricular porque está en el programa. Pero sin embargo decimos que ella viene de la Facultad de Química y nos va a dar la conferencia Nuevos enfoques y tecnologías en la enseñanza de la química. Adelante, gracias. ¿Tienes vida? Bueno, perfecto. Bueno, primero decirles que me siento feliz de estar entre amigos. Es un placer siempre. Yo debía haber nacido en el bachillerato, pero ni modo, ¿no? Uno de repente se extranjera en muchos sitios y eso tiene también grandes satisfacciones y grandes atractivos. Agradecer infinitamente la distinción que me han hecho de compartir con ustedes estas ideas que no necesariamente son las últimas, porque fue evolucionando desde la invitación hasta ahora esta charla y finalmente decidí que iba a compartir con ustedes cuestiones que están en la discusión ahora. El ponente pasado decía los conceptos son el centro de una u otra manera, ¿no? Por interpretar. Yo voy a decir que no. Por ejemplo, una de las cuestiones que está en discusión en toda la revisión curricular es ¿realmente nos seguimos peleando y trabajando las vestiduras por los conceptos? O un poco vamos a poner un centro, ¿dónde andan esos conceptos? ¿Y dónde está el centro? ¿Dónde está el centro? ¿No? Cuando hablaban de las habilidades, ¿cuáles son esas habilidades? ¿Y para qué las queremos? Como seres humanos, ¿no? Nuestros estudiantes son seres humanos, ¿para qué las queremos? Bueno, y luego decirles que estoy muy emocionada porque este espacio yo lo diseñé. Formé parte del grupo de asesores que diseñaron la sala de química y a mí me tocó diseñar este espacio porque aquí, bueno, no aquí, la sala de química se inaugura con una obra de teatro que es mi cuarta hija, tengo 3 de verdad, y la cuarta es una obra de teatro que se llama Realmente Fantástico, con la que se inaugura la sala de química en el auditorio donde estábamos. Y este era un foro que atrás había un laboratorio y estaba pensado para mostrar todo el tiempo la componente experimental de nuestra ciencia. Televisores y demás, pero no importa, ¿no? Es muy padre tener. Listo, la siguiente. Bueno, la siguiente. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Es una de las preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Por qué cambiar? ¿Con qué rumbo? ¿Cuáles son las preguntas motivadoras que me dirigen hacia ahí? La investigación educativa, ¿dónde está? Iba a poner para qué sirve, pero como yo me dedico a eso, pues no lo puedo poner como pregunta, ¿no? Pero ¿dónde está en este andar? ¿Dónde está? Las famosas vías, ¿no? Yo estoy segura que los que participaron en toda la revisión curricular que está en activo, que está en efervescencia ahora, tanto en la Escuela Nacional Preparatoria como en CCH,
tuvieron en sus manos todos estos artículos de las famosas brigaderías. ¿Qué son? ¿Con qué se comen? ¿Cómo se identifican? ¿Y las TIC? Sí, porque todos hablamos de las TIC y ese tiene que ser un componente ahora contextual en todas nuestras propuestas. ¿Y cómo? ¿Y cómo con la infraestructura que tenemos? ¿Y cómo interpretamos eso de las TIC? No me voy a meter, ese me gustaría que fuera un punto de discusión, realmente van a ver que soy tramposa, porque finalmente me quedé en la última parte de la conferencia nuestros estudiantes, nosotros, bueno, algunos de nosotros, entre ellos yo, somos extranjeros cibernéticos, ¿verdad? Yo me declaro, total, no nada más por mi edad, sino por hacer mis habilidades, ¿no? Y ahora hay que poner todo en TIC. ¿Y por qué? Pues porque nuestros alumnos son nativos cibernéticos. Yo acabo de estar en una conferencia de una autora argentina que habla de qué entender, qué se entiende ahora por nativos cibernéticos, y fue sorprendente. Y entonces tomé esas ideas de su libro para presentarles en la última parte de esta conferencia, porque acuérdense de Ausubel, debemos de partir de lo que saben nuestros alumnos. Eso es sine qua non y además es una gran verdad, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos concibiendo a nuestros alumnos como estudiantes cibernéticos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde están? Y ahí termino. Esto es un poco de lo que va a tratar la plática, ¿sale? Muchas gracias. ¿Por qué cambiar? Pues fíjense que para muchos de ustedes va a ser un poco repetitivo. Se cubre demasiado material sacrificando profundidad por extensión. Me gustaría que reflexionáramos y ya no. El currículo está diseñado como si los estudiantes supieran química y fueran futuros químicos. Eso quiere decir, seguimos diseñando, lo pongo como interrogación, seguimos diseñando desde la disciplina o desde los intereses de los estudiantes y las habilidades que queremos desarrollar en ellos para que se empoderen con el pensamiento químico. La enseñanza no ha sido efectiva en la comprensión de conceptos básicos de la química. Hay muchas investigaciones educativas que lo demuestran. Todavía vamos a ver cómo evolucionan las nuevas propuestas, ¿sí? No nos esperemos a que evolucione y luego evaluar, que el cambio sea permanente y que la evaluación sea constante. La propuesta curricular no es congruente con la manera en que los estudiantes aprenden. La pregunta es, ahora sí, no se ha logrado atrapar el interés de los estudiantes por el aprendizaje de las ciencias, y otra vez esa es una verdad sin alfabeta. Y eso es una pena. Olvidémonos, yo no quiero, y yo creo que no debemos de querer, bueno, sí, yo sí quiero más químicos, más físicos, más matemáticos, más biólogos, sin duda. Pero no me preocupa que mis alumnos se dediquen a la química. Si tuve 3 hijas y ninguna se dedicó, tengo un porqué, no tenían ninguna duda al respecto, ¿no? Siempre se las expliqué todas, entonces para que la estudien, ¿no? Lo más importante hasta el bachillerato es alfabetización científica. Y creo que no debemos de perder la brújula, ¿sí? Hasta el bachillerato. Por ejemplo, los temas ambientales. Desde mi punto de vista, ningún estudiante, ningún ser humano mayor de 18 años puede seguir ignorando las características del adelgazamiento de la capa de ozono y diferenciarlo del efecto invernadero, del calentamiento global y del smog fotoquímico. Ninguno. Y no sucede, ¿no? Ese debería de ser un tema pivote, ¿no? Que nos diga hasta dónde estamos construyendo en el bachillerato, ¿no? Deberíamos de ver temas pivote que a lo mejor son esas fijaidías.
¿Por dónde los cambios, no? Pues fíjense que hay que cambiar en el énfasis curricular, que es ahí donde está, y los objetivos de aprendizaje. Hay que cambiar en las experiencias de aprendizaje y también hay que hacer un cambio en la naturaleza del objetivo y la frecuencia de las evaluaciones. Por eso les digo, no parar de evaluar, y no parar de evaluar la propuesta curricular, y no parar de evaluarnos como docentes, y no parar de evaluar constantemente a nuestros alumnos con un objetivo principal: mejorar nuestra propuesta educativa. Nunca, nunca para reprobar, nunca para señalar, nunca para marcar, mejorar la propuesta educativa. Aprender más, saber mejor, poder usar de manera más adecuada y eficiente el conocimiento científico. Cambios urgentes, y fíjense, acuérdense, yo estoy de acuerdo con muchos investigadores en que el cambio no está en los conceptos. El concepto es el pretexto. Fíjense, el concepto es el pretexto. Ustedes van a decir, pero no, tenemos que enseñar química, sí. ¿Cuánta? La pregunta es, ¿no es excesiva? ¿Sí? Yo acabo de participar en el diseño de los planes y programas de estudio de secundaria. Ahora tengo que escribir el libro. Me estoy volviendo loca. Estoy segura que ni los profesores ni los alumnos de secundaria pueden leer esa cantidad de información y mucho menos tener tiempo de comprenderla y reflexionarla e integrarla, amalgamarla a su bagaje cultural. Hasta ahorita, fíjense, los acentos están, la siguiente, por favor, en la extensión más que en la profundidad. El acento está en la segmentación más que en la integración. El acento está en el conocimiento más que en el razonamiento. El acento está en lo algorítmico más que en lo conceptual. El acento está en la tradición. Seguimos todavía educando con la ciencia del siglo XIX, ¿no? Más que en la relevancia. Y todo esto impacta de manera muy directa en la motivación y el aprendizaje. ¿Cuál es el cambio? Invertir esto. Si yo fuera muy ducha cibernética, hubiera podido mover la balanza. Bueno, darle un clic para que girara, ¿no? Y entonces ahora el peso estuviera en lo verde, ¿sí? Esta es una propuesta de un artículo muy interesante de Melanie Cooper, que les recomiendo mucho. Es una investigadora educativa química de los Estados Unidos. Les puedo dejar la plática, si quieren la copiar. Que está haciendo cambios muy interesantes. Tiene una propuesta curricular que le tituló CLUE, que es CLUE, Science, Life, Universe and Everything, ¿no? Y ahorita van a ver los 4 campos en los que ella propone que debiera de estar centrados los currículos de ciencias experimentales y particularmente la química. La siguiente, por favor. Otra. Dale. Aquí, nuevamente puntualizando. Considerar a los alumnos como novatos, no como expertos. Pero es que este tema ya está en secundaria. Y no es que los profesores de secundaria y de primaria no hayan hecho su trabajo. Lo hacen como cada uno de ustedes, admirablemente y de manera muy profesional. No tengo duda. No es que el aprendizaje apenas es una ciudad, ¿no? O sea, a lo mejor se sumaron al concepto de cambio químico, pero el modelo no lo han construido. Y mucho menos como nosotros lo tenemos aquí como expertos, ¿no? Entonces, ojo, piedad. Los alumnos son novatos. Hay que privilegiar la manera y los intereses, primero, las formas de aprendizaje de los estudiantes
y cuáles son sus intereses, no cuáles son los nuestros. Y a lo mejor tampoco cuáles son los del momento. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que todavía son muy abstractas y que en caso de que las elijamos como contexto de enseñanza de las ciencias experimentales, entonces tenemos que ir con tiento y con respeto. Y hay que identificar, sí, las regalías, para no seguir perdiendo el tiempo en lo que no debiéramos, ¿no? Y no debiéramos por la capacidad de abstracción de los estudiantes en cada uno de los niveles y en el bachillerato. Sí, por ejemplo, mi doctorado lo hice en equilibrio químico. Sigo pensando que ese tema debe salir del bachillerato. Estoy absolutamente convencida. Estoy absolutamente. Ah, pero entonces, ¿cómo voy a ver mis soluciones amortiguadoras? Pues no las quiero ver. No las quiero ver. ¿Y para qué? Mi mamá ha vivido toda la vida inmensamente feliz sin saber lo que es eso. Digo, es una extrapolación, pero porque ya se lo expliqué. No, pero sí se fijan, o sea, la pregunta es en negativo y se la copio a mi queridísimo Horacio García. ¿Qué es lo que no deben dejar de saber los estudiantes al salir del salón? Eso es lo que nos deben preguntar. Más que qué es lo que deben saber, qué es lo que no deben dejar de saber. Fíjense que eso cambia el espectro. La siguiente, por favor. ¿En qué dirección? ¿Para dónde jalamos? ¿Con qué rumbo? ¿No? Frente a esta situación. Integrar los avances de la investigación educativa. Hay muchas maneras. No nada más nos dan hints, ¿no?, de por dónde jalar, sino también nos hablan del trabajo hecho. Y no tenemos por qué estar repitiéndolo. ¿Sí? Todos los investigadores, a ver, la educación es otra licenciatura. ¿Sí? La didáctica, todos ustedes son didactólogos, y esa es otra licenciatura. Y tiene su área de posgrado, de investigación. ¿Sí? Y así, en la enseñanza, debemos utilizar de la misma manera que en las ciencias, que no son de enseñanza, de didáctica, en la química pura, de la misma manera tenemos que aprovechar, copiar, adaptar los avances en la investigación educativa. Y hay mucho trabajo hecho y ya sabemos por dónde no ir también. De repente, y nos los dicen los investigadores educativos. Ojo, los proyectos más exitosos han modificado la parte didáctica más que la conceptual en el mundo. Han puesto el acento. Brasil y Colombia, dos ejemplos en Latinoamérica muy respetables, han puesto el ejemplo en la formación docente y en la especialización docente, más que en los cambios curriculares. Otra frase de Mercè Izquierdo, didactóloga catalana porque si no, y es catalana, y una mujer encantadora. Creer que el cambio de orden de los conceptos es un cambio curricular es vivir en el error. O poner conceptos nuevos porque están de moda, ¿no? Es vivir en el error. Hay que modificar la parte didáctica. Todos los participantes del proceso educativo debemos de trabajar al unísono. Y debemos empezar a compartir visiones de enseñanza, porque si no seguiremos parcializando, no solo en los currículos, sino también en cómo le entramos a eso. Y de lo que decíamos hace un rato, la propuesta cualquiera debe ser
debe estar en constante evolución y de gran flexibilidad. Ya quitemos las camisas de fuerza curriculares en las que nos educamos varios de nosotros y hemos vivido. Dale. Sine qua non. No habrá éxito curricular si no hay una formación y una actualización docente paralela y constante y permanente. Elaboración de materiales educativos y libros de texto, materiales educativos amplísimos y libros de texto ad hoc con esa propuesta curricular, ¿sí? Y una evaluación docente permanente con la finalidad de regresar todo el tiempo a la propuesta de enseñanza. Lo que pivotea la calidad de la enseñanza está aquí y está en la evaluación del currículum todo el tiempo. ¿Sale? Preguntas para que nos motiven. Así como, ¿qué es lo que no deben dejar de saber nuestros estudiantes? Es qué deben de saber y saber hacer. La siguiente. Y buscar un orden temático óptimo, ¿sí? Que eso tampoco lo hemos hecho, porque eso implica una integración vertical, ¿sí? Y de repente no tenemos tiempo, estamos agobiados. ¿Por qué? Porque es un exceso. Hay que recortarle. Acuérdense, el tijeretazo es maravilloso, ¿no? Pero hay que saber dónde recortarle para que no se nos muera el paciente, ¿no? Entonces, quedarnos con la esencia, con la real brigadería y saber enlazarla para no seguir seguir construyendo estancos, ¿no? O sea, ¿sí? Islotes de conocimiento, sino los puentes entre ellos es lo único que nos dará poderío conceptual. Conocimientos conceptuales y procedimentales todo el tiempo, que está relacionado con el saber y saber hacer. Materiales y experiencias, tenemos que construir colegiadamente los materiales que fortalezcan esa propuesta. Y la evaluación. La evaluación sigue siendo la papa caliente, sigue siendo, hay muchísimo hecho muy interesante, ¿sí? Y lo más importante es, hay que evaluarnos constantemente, hay que coevaluarnos, ¿sí? Hay que presentar nuestros avances con los colegas con la finalidad de que sean criticadas nuestras propuestas rumbo al enriquecimiento de las mismas. La investigación educativa, lo que decía hace un momento, la mejor guía. El pensamiento químico debe presentarse como una forma poderosa de pensamiento. Este es el centro de la propuesta del grupo de Vicente Talanquer en Arizona. Cualquier propuesta curricular, la enseñanza debe preocuparse conscientemente en mostrarle al alumno, ¿sí? Y que se apodere de esa idea de que el saber química lo empodera, y lo empodera para interpretar el mundo en el que vive y para resolver los problemas que se le presentan a él. Y esa es una gran fortaleza. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las preguntas centrales del siguiente, por favor? Y ahorita voy a regresar a un estudio también de Vicente Talanquer al respecto. Y estas grandes ideas de la química, porque hay que tener cuidado en cómo se elige. Como toda propuesta novedosa, primero hubo unas propuestas, Gillespie y otros lanzan propuestas y siguen sin cumplir, ¿no? Bien, y está bien, esa es la única manera de seguir avanzando y afinar, ¿no? la selección. La construcción del conocimiento químico debe considerar los estudios de las progresiones de aprendizaje. Progresiones de aprendizaje es un tema muy nuevo, yo estoy empezando el estudio serio al respecto y es cómo son investigaciones que nos dicen cómo evolucionan los conceptos. Fíjense, ya quitamos de primaria toda noción de cambio químico, hasta donde me acuerdo. Se empieza a construir el modelo de cambio químico de manera incipiente, ¿no? Los primeros ladrillos. Un poco la noción, la propuesta es cuando la materia se encuentra suceden cosas. Una de ellas es que se forman nuevos compuestos, ¿no?
y creo que hasta ahí nos quedamos en secundaria. Y luego el concepto del cambio químico empieza a crecer en el bachillerato hasta que se termina con el modelo y se le da vueltas y se le empaniza y se le rostiza en la licenciatura, ¿sí? El estudiar cómo va evolucionando la construcción de este modelo en lapsos largos, ¿sí? Eso es lo que es una progresión de aprendizaje, eso es lo que se está estudiando. Y ha dado, estas investigaciones están incipientes, tendrán de 15 años a la fecha, nos ha ayudado a identificar estas cosas que le decíamos. ¿Qué conceptos no debieran de estar donde los hemos puesto? Porque el nivel de abstracción todavía es demasiado, ¿sí? Y eso es lo que nos está pivoteando para medio ordenar conceptualmente la temática curricular. Y hay cosas muy interesantes. Melanie Cooper propone, este artículo se lo recomiendo y si me escriben se los puedo mandar, propone en todo este desarrollo curricular, ella trabaja con los estándares en Estados Unidos, así es de que tiene un muy buen nivel en el diseño escolar, ¿no? En toda la propuesta de renovación curricular de química en los Estados Unidos. Propone centrar el aprendizaje en 4 áreas críticas de interés en la química y la tecnología del siglo XXI. El conferencista anterior o el rector, ya no sé, bueno, lo que iba a decir el rector, puso el acento en la tecnología. ¿Cómo lo entendemos? Entonces ahora hablamos de robots en nuestras clases y con eso ya lo cubrimos. No, ojalá, entonces, todavía falta eso. Fuentes, fíjense los 4 grandes temas, ¿no?, que deberían de quedar en la enseñanza de la química y la tecnología del siglo XXI. Fuentes de energía, temas ambientales, vida y medicina y materiales de diseño. Está para estudiarse. La siguiente, por favor. ¿Qué es una vijaría? ¿No? Es una colección de ideas clave sobre las que se construye un dominio científico que permite la comprensión de acontecimientos y fenómenos de relevancia en la disciplina. Otros investigadores las definen como estas son ideas, las ideas sustantivas que al amalgamarlas me construyen conceptos científicos, ¿sí? ¿Cuáles son los pilares que necesito tener para construir el concepto científico de cambio químico, que es todo un modelo, por ejemplo, o equilibrio químico, ¿no? La siguiente. Fíjense las primeras propuestas, Gillespie, Atkins y American Chemical Society, ¿no? Y van a ver que estas son sus primeras propuestas de big ideas, ¿no? Y entonces, átomos, moléculas y iones. Vamos aquí, la materia está compuesta por átomos. Para Atkins, estas son, creo que son 10. Él tiene una conferencia que la tituló Las grandes ideas de la ciencia. Y estas son varias de sus grandes ideas de la ciencia. Esta, por ejemplo, la materia está compuesta por átomos. ¿Pero qué? Como es una gran idea de la ciencia, le digo, ¿lo enseño en primaria? ¿No? Y luego no solamente empezamos a hablar de esas cosas, sino nos olvidamos de la escala con la que el científico observa, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos a 10 a la menos 15. ¿Sí? Y luego nos cambiamos, ¿no?, a cosas macroscópicas sin decir, ojo, voy a dar un brinco mortal, ¿no? Listo, bien, este es el conjunto, les voy a dejar la práctica, nos seguimos. Y luego, ¿qué inconvenientes tienen? Fíjense que son bien interesantes. Son útiles para describir y explicar las propiedades de la materia y sus transformaciones.
pero se presentan como enunciados carentes de intención o utilidad práctica, no caracterizan a la disciplina, sigue, presentan los cimientos de una disciplina consagrada a dar sentido a las propiedades y el comportamiento de la materia. La química sí busca explicar y predecir propiedades y comportamientos, pero también diseñar, controlar y provocar resultados específicos. ¿Qué implicaciones tiene esta estrechez de miras? ¿No? Se pierde de vista la naturaleza tecnocientífica de la química. Siguiente. Olvida el enfoque macroscópico de entidades manipuladas en el laboratorio y la industria, influenciadas por aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales y éticos. La siguiente, no permite la comprensión de fenómenos naturales y sistemas ambientales. Si se fijan, en aras de ser medio puristas de los conceptos que nos definen como químicos, nos metemos el pie y nos los amarramos, y entonces no podemos seguir avanzando porque está medio difícil puentearle de 10 a la menos 15 a 10 a la 3, ¿no? La nueva perspectiva, si nos vamos muy rápido para bueno, la relevancia de la química se encuentra en sus implicaciones, no en su contenido. Hay todo un concepto de identidad, de qué está hecho. Síguete, tengo otro esquema de Talanger que hay, ¿no? Fíjese, toda esta primera parte, la identidad química, responde a una pregunta: ¿cómo identificamos sustancias químicas, los químicos? Eso es uno de los grandes quehaceres. Esta es la parte fundamental, la básica, o sea, la básica, la que pone los cimientos, ¿no? La determinación estructural y la caracterización de la sustancia. Luego, ¿cómo predecimos propiedades de la sustancia? Lo más interesante de todo es ver la relación, estructura, propiedades, uso, en un continuo. ¿Por qué cambia la sustancia y cómo cambia? ¿Cómo controlamos esos cambios? ¿Sí? Análisis costo-beneficio. Si no llegamos hasta esta última parte, entonces perdemos el sentido, ¿sí? Digo, de la ciencia. La siguiente, entonces, esta es la parte fundacional, la básica, el sustento, la de enlace y la contextual, ¿sí? Les voy a dejar la plática, aquí se desmenuzan un poco más ese esquema y sigamos para lo de los nativos, porque me gusta mucho. Yo me sentía muy mal, ¿no? Pues porque soy extranjera cibernética y por más que le hago, pero esta plática me dio, no esperanza, pero me dijo que no todos los jóvenes son más duchos que yo. Y entonces me hicieron sentir, qué mal, pero me hicieron sentir menos mal. Entonces, fíjense las realidades. ¿Qué quiere decir eso? 7 de cada 10 estudiantes están conectados todo el día y se sienten expertos en tecnología. 40% todo el día hasta ir a dormir, de estos que están conectados. 30% las 24 horas, 20% 3 horas, 10% 1 hora. Fíjense, algunos no duermen y lo sabemos y llegan a nuestra clase así. A mí nunca antes en la vida se me habían dormido tantos alumnos y creo que no soy más aburrida que antes. Los jóvenes de hoy hacen todo por internet, todo. Se informan, aprenden, leen, se comunican, ven series y películas. Eso quiere decir, aumentan su cultura, ¿no? Y es una realidad. Siguiente, por favor. Para ellos no hay diferencia entre medios nuevos y medios tradicionales, no tienen este concepto. Solo los adultos sentimos las rupturas y nuevos usos sociales que debemos incorporar. Los jóvenes viven una experiencia cultural diferente, nuevas maneras de percibir, de sentir, de leer, de escuchar y de ver, y eso nos lo tenemos que aprender. Sí, esa es una de nuestras tareas y lo tenemos que traducir en nuestra propuesta de enseñanza. La siguiente, se mueve el centro, el saber sale del límite exclusivo de los libros y de la clase del profesor. Fíjense, está en todas partes y cambia el tiempo, los saberes escapan a los tiempos tradicionales para el aprendizaje.
El aprendizaje se vive a toda hora, en todo lugar y a lo largo de toda la vida. Nos seguimos. ¿Quiénes son nativos cibernéticos? ¿Qué es ser nativo cibernético? ¿No? Pues es tener la capacidad de acceder, reflexionar y crear con los nuevos tecnologías de la información. Síguete ya casi hasta el final y se los voy a dejar ahí. Sacar información de internet es como intentar servir un vaso de agua con las cataratas del Niágara. La pregunta es, ¿cómo les enseñamos entonces? ¿Sí? Porque esa es una de las habilidades más importantes de los seres humanos. Saber elegir información, y no cualquier información, la que necesitamos, la que me es útil para resolver los problemas que enfrento. Siguiente, por favor. El desafío del siglo XXI no reside en cuánta información está a la disposición. Esa nos rebasa, ya, olviden, sino en saber encontrarla, saber qué hacer con ella y cómo utilizarla. Eso es ser un nativo cibernético. Que aprendan a buscar la información que necesitan, que analicen su credibilidad, que aprendan a leerla reflexivamente, que exijan calidad de información y que construyan la propia. Eso es ser nativo cibernético. Siguiente. Una persona alfabetizada en relación con las tecnologías sabe cómo buscar información, identificar quién la produjo, analizar su credibilidad. Es un hecho que el que paga más sale en la lista primero. Es un hecho. Ustedes buscan una información en internet. Las primeras páginas son las que pagaron más. No las mejores. No las mejores. ¿Sí? Y los alumnos se quedan con el rincón del vago, Wikipedia, que, bueno, Wikipedia sin duda es una buena herramienta. Hay que revisarla, pero es una buena herramienta. Pero sin la capacidad reflexiva, entonces eso y la otra es lo mismo. ¿Sí? Seguimos. Las 3 es competencias, contenidos, conectividad, porque también es cierto, sí, todos los niños de primaria de este país tienen una tablet, pero no hay internet. No hay internet, no se puede. Tienen una tablet, sí. Y luego, ¿para qué usan la tablet? Cuando sí hay internet, pues para jugar, para chatear, ¿no? No queremos eso. No queremos eso, pero eso es la realidad. La siguiente, por favor. La brecha digital está en la desigualdad de competencias, que no permite que todos los estudiantes aprovechen las tecnologías en todo su potencial. La inclusión digital consiste en proveer las competencias para que todos podamos hacer un uso diversificado, reflexivo y creativo de las TIC. La siguiente. Los jóvenes serán nativos digitales no por su edad o por la generación a la que pertenecen, sino por su capacidad cultural y por las competencias que hayan incorporado. ¿Sí? Y la siguiente, para terminar. Gastón, para de jugar todo el día con la Play, estás perdiendo tu vida con eso. No te preocupes, ma. Si pierdo esta vida me quedan dos. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Glinda Irazoque su presentación. Muchas gracias, Glinda. Muchas gracias. Te invitamos a permanecer en la mesa de análisis, por favor. ¿Sí? Invitamos a los integrantes de la mesa de análisis a que pasen a esta mesa. En primer lugar está la doctora Glinda Irazoque Palazuelos, ponente de la conferencia especializada de la Facultad de Química. La maestra Maribel Espinosa Hernández, que por causa de fuerza mayor no nos podrá acompañar en esta mesa de análisis, por lo cual le pedimos al maestro José Luis Buendía Uribe que ocupe su lugar, que representa a la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 2, Erasmo Castellanos V. La maestra Nadia Teresa Méndez Vargas, del CCH Plantel Sur.
Al ingeniero químico Juvenal Flores de la Rosa del Sistema Incorporado y a la maestra Harlen Aide Cruz Bailón del Bachillerato a Distancia. Entonces, como les comentaba, vamos a hacer dos rondas de preguntas a cada uno de los participantes de la mesa. Les pediremos, maestros, que si son breves en su respuesta, tendremos aproximadamente 3 minutos para dar la respuesta a la pregunta. Y si ustedes así lo tienen a bien, la pregunta con la que iniciaremos este debate es: ¿cómo ven a futuro la enseñanza de la química en el bachillerato? Entonces, si empezamos por Glinda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quieren micrófono? No, me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien todo? Soy maestra. Yo la veo muy prometedora y con grandes retos. Creo que cada vez más los docentes del Bachillerato Nacional están más preparados para impartir su enseñanza. Son mucho más conscientes de los retos que hay que liberar y esos son dos armas poderosísimas. Sin embargo, todavía hay que luchar paralelamente por la dignificación de nuestra labor, por hacerle manita de puerco al rector, ¿no? Hubiéramos guardado la tarjetita, ¿no? Donde dice que va a mejorar la infraestructura, pero que la mejore en la dirección que ustedes le digan. Porque ¿qué pasó con todo ese proyecto de los laboratorios? ¿Cómo se llamó? De ciencia experimental, ¿no? Esa es una pena, no lo permitamos porque finalmente se invirtió una cantidad de lana bárbara, ¿sí? Yo no digo que no se use, pero yo lo que digo es que si hubieran dirigido con mayor efectividad hacia los intereses docentes que ustedes tienen totalmente claros, los laboratorios serían mucho más explotables, ¿no? Y a lo mejor no se hubieran pedido esos vasos de precipitados, sino otras cosas, no lo sé, ¿no? Entonces, la veo con un futuro abierto, con una claridad como nunca antes, tanto de por dónde y de qué manera de llegar, pero con mucho trabajo todavía. Gracias, Linda. José Luis. Gracias, doctor. Bueno, al igual que la maestra Glinda, yo veo la enseñanza de la química en la Escuela Nacional Preparatoria como algo muy prometedor, algo que está cambiando constantemente. Y es un claro hecho que tenemos ahora con la nueva revisión curricular que hicimos y con el cambio que se ha dado. Esta enseñanza está cambiando, estamos entrando ahora no solo en los contenidos, como decíamos el ponente, sino se está planteando partir de una problemática y los contenidos son un pretexto para llegar a esta explicación. Bueno, les decía yo, con el cambio curricular que estamos dando, con la nueva modificación, estamos partiendo ahora de problemáticas de la vida cotidiana para llegar a los nuevos, llegar a esos conceptos. Ahora los conceptos van a ser, o más bien la problemática es el pretexto para llegar a los conceptos, para que nos expliquen qué está pasando con este fenómeno. Y yo creo que es una buena ejercicio que estamos realizando todos los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, porque es un cambio radical que tenemos. Anteriormente los contenidos eran los que nos guiaban, teníamos grandes extensiones curriculares. Ahora, como decía la maestra Linda, nos atrevimos a meterle tijera, ¿no? Y a dejar programas muy pequeños que hemos sido criticados bastante, ¿no? Porque hemos quitado conceptos que a lo mejor se consideraban como la estructura básica de la química, pero consideramos que es importante que los chicos desarrollen más habilidades, aparte de conocimientos, y que el saber explicar cómo es que se desarrolla un fenómeno, una problemática ambiental, algo que está a la mano de ellos,
lo pueden explicar desde el ámbito químico, ¿no? A lo mejor con pequeños conceptos o pequeñas adecuaciones o experimentos, pero que sean más asequibles a desarrollar habilidades de pensamiento, que sepan analizar, observar, que sepan investigar, que sepan a dónde dirigirse para tratar de explicar estos fenómenos. Más que tengan el concepto muy claro así de qué es la química, qué es la materia, qué es esto, que me sepan explicar cómo es que se desarrolla esto y cómo puedo yo solucionar esa problemática, ¿no? Entonces yo veo a la enseñanza de la química como algo muy prometedor, como decía la maestra Glinda, coincido con ella ampliamente, en que esta enseñanza va a ir siendo cada vez mejor. Una de las grandes limitantes que tenemos como profesores es la resistencia al cambio, ¿no? Llegamos a una zona de confort en la cual decimos, bueno, pues ya me sé todo el programa de estudios, ya lo repito cada año. Entonces cuando nos cambian, ¿no? De repente, así como hacemos con los chicos cuando llegan al aula y les cambiamos el darles toda la información a ahora investiga tú, es cuando les movemos todas esas partes cognitivas que ahora sí los ponen a trabajar a ellos y los ponen a desarrollar habilidades que verdaderamente les van a servir para la vida. Entonces creo que estos cambios son buenos los que vienen y es algo muy prometedor para la enseñanza de la química. Gracias, José Luis. ¿Nadie? Yo estoy identificando que la universidad está haciendo esfuerzos muy importantes, por ejemplo, en formar a los docentes. La DGTIC está promoviendo muchos diplomados que tienen que ver con tecnologías y yo veo muchos compañeros que, pues si bien no son nativos, como decía la doctora, ¿no? Cuesta trabajo involucrarse en la tecnología, y están entrando, ¿no? Eso es bueno. Hay otros departamentos de formación de profesores, por ejemplo en el colegio, que pues están trabajando en aras de ir fortaleciendo esta parte de formarnos a los profesores. Y yo lo veo en la parte de los enfoques, ¿no? En esa transición en la que estamos los profesores de una enseñanza tradicional, ¿no? Hacia pues tratar de apropiarnos de los elementos más importantes del constructivismo, ¿no? Como cada quien los va interpretando a su manera. Y en ese sentido, por ejemplo, últimamente uno de los cursos que yo estoy tomando, donde nos ponen a reflexionar mucho sobre el papel del docente y de los alumnos, que bueno, a mí me ha dejado verdaderamente con muchas ganas de trabajar y modificar mi práctica docente, y yo espero que los profesores que están conmigo pues vayan justamente hacia esos cambios que se han mencionado ahorita, ¿no? Se habla ahora de un aprendizaje centrado en el alumno, ¿no? Incluso ya no se habla del proceso binomio aprendizaje-enseñanza, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahora ya se está hablando de procesos, o sea, está el proceso de aprendizaje de los alumnos, o los procesos, ¿no? Y el proceso de enseñanza, ¿no? Que van de la mano, eso indudablemente, pero esto me ha ayudado mucho a reflexionar que finalmente cuando estamos diseñando nuestras estrategias siempre estamos, el profesor dará esto, el profesor esto, pero el simple hecho de empezar a cambiar esa idea de que estamos poniendo en el centro al alumno, ¿no? De qué es lo que va a hacer el alumno, cómo vamos a promover esas habilidades, qué actividades vamos a diseñar, me parece muy importante, ¿no? Yo pensando en que todas estas situaciones se están gestando en la universidad con la ayuda de la tecnología, pues sí, sí hay resistencia, porque sí la hay, pero de alguna manera creo que sí debemos de ir incorporando poco a poco todos estos cambios que se están proponiendo, estas propuestas que son novedosas y que, como dice la doctora Glinda, hay que ponerlas en práctica y hay que estarlas evaluando constantemente. O sea, yo no dudo que dentro de poco aparezca otra nueva idea de cómo debemos de abordar nuestras clases, nuestras estrategias, y bueno, eso finalmente, como la química, cambios. Gracias, Nadia. Juvenal. Gracias. Bueno, primero agradezco la oportunidad. Agradezco la oportunidad de participar en este foro. Gracias a nuestras autoridades, a la doctora Frida, a la licenciada Giral. ¿Qué va a pasar o qué es lo que percibimos o qué es lo que yo percibo desde mi perspectiva, desde donde el trabajo que desarrollo cada día me permite pues de algún modo predecir, porque pues somos científicos y pretendemos a veces predecir por dónde van a ir las cosas? Pues en primera todavía noto una
enseñanza de la química muy heterogénea, y eso es una realidad. Tenemos profesores con mucha motivación para hacer las cosas e innovar muchas cosas dentro del aula, ¿sí? Y tomar precisamente los recursos que el alumno día con día utiliza para poderlos verter en una práctica docente mucho más dinámica y que sea más llamativa y motivadora para los alumnos. Sin embargo, las posibilidades están de algún modo limitadas a lo que cada profesor precisamente haga y quiera hacer con sus alumnos. De hecho, es clave dentro de la enseñanza-aprendizaje lo que el profesor hace con sus alumnos dentro del salón de clase, que puede motivar dentro y fuera de la clase las acciones que el alumno va a llevar a cabo. Cuando un alumno llega a su casa con las ganas y con toda la intención de aprender más y de complementar lo que el profesor le dijo en el aula, entonces el profesor ha hecho un trabajo, yo diría, excelente, porque entonces no se está proyectando nada más en la clase, sino está yendo más allá de las 4 paredes que conforman el aula. Hay algo que aquí anoté a partir de la pregunta que nos acaban de hacer, y es importante promover a partir de las capacidades del profesor, ¿sí? Una enseñanza mucho más cercana a lo que sería lo que el alumno necesita, y eso se ha venido diciendo desde el inicio de este día y por mucho tiempo se ha dicho en otros escenarios. El profesor es clave, y vuelvo a repetir, porque si queremos un cambio y queremos ver hacia dónde va, tenemos que mirarnos a nosotros como profesores. ¿Quieres saber a dónde va a llegar la enseñanza de la química, y tú eres clave, eres pieza, eres parte de aquellos personajes que están en el centro del escenario? Pues entonces vete a ti mismo para que veas hacia dónde va la química. ¿Quieres una química que esté cerca del alumno, o quieres una química que el alumno perciba lejos y a lo mejor árida, inconexa con lo que él hace o con lo que le rodea en su entorno inmediato? Pues entonces puedes continuar dando unas clases totalmente tradicionales, donde todo consista simplemente, como decía Linda, en repetir conceptos, a lo mejor aprender procedimientos o algoritmos para hacer algún experimento, etcétera, ¿no? El programa promueve, sin embargo, pues una serie de cosas que me parecen muy importantes. Si ustedes revisan un poquito los programas, pues volvemos sobre esta parte muy contextual. Entonces creo que ese es un buen factor que encontramos dentro, una buena componente dentro de los programas, y eso promete mucho, pero vuelvo otra vez sobre el mismo punto. Depende de nosotros que aprovechemos precisamente esta situación. Yo comentaba con un maestro la semana pasada, el viernes, porque me decía que qué había con estos cambios y por qué había algunos conceptos que se habían quitado, y él hablaba del programa de física. Y me decía, maestro, es que finalmente lo que pasa es que si nosotros no somos capaces como profesores para retomar aquellos aprendizajes que necesitamos que los alumnos lleven o que logren, entonces cualquier cosa que desaparezca o aparezca del programa nos va a parecer que no es la adecuada. Entonces miremos primero los aprendizajes, y entonces promovamos los aprendizajes tomando presente los conceptos para que podamos de algún modo lograr esos aprendizajes, y que vaya también de la mano el concepto que es fundamental, el que es básico, el que le va a servir al alumno, no para pasar el bachillerato, sino para toda la vida, ¿no? Y sí hay que ver las posibilidades que tiene la química ahora, hoy en día, de incorporar las nuevas tecnologías. Ustedes pueden entrar a internet y, como decía Linda, pueden encontrar muchas cosas, hay que saber encontrarlas y hay que saber usarlas. No estamos peleados con la nueva tecnología que se quiere incorporar, por ejemplo, a habilidades en la parte experimental. Debemos complementarlas, debemos saber cómo hacerlo, ¿sí? Y creo que en eso podemos ganar mucho. Recuerden, una cosa es la realidad y otra cosa es la realidad virtual. Entonces no confundamos. Entre más estas puedan de algún modo suplirse una a otra, complementarse, entonces en la medida en que podemos incorporarlas, pero la medida la tendremos que poner nosotros. ¿Para qué? Para que podamos aprovecharlas de la mejor manera. Esa es la perspectiva que yo veo de la química al futuro en el bachillerato. Gracias, Aide. Sí, gracias por la invitación. Quiero comentar que en el bachillerato a distancia lo que se ha hecho, mucho del trabajo que se ha hecho es justo buscar no solo
enseñar la química desde este enfoque aislado, donde solo vemos pues qué es átomo, justo qué es elemento y todo esto, ¿no? Estos conceptos que de alguna manera pues llegamos con el estudiante y sí los vemos descontextualizados. No, justo mucho del trabajo que se ha hecho, gracias a profesoras que están presentes, es justo buscar aquellas ideas, aquellas grandes ideas que conectan a varias disciplinas, como son la biología, la física, la medicina, la matemática, y que justo promueven un conocimiento integral de justo de estas disciplinas. Es un trabajo arduo, es un trabajo que muchas veces requiere mucha apertura por parte de los profesores para compartir ideas, justo, y no solo para compartirlas, sino también para cambiar las dinámicas mediante las cuales nos enfrentamos a los estudiantes. Pero creo que ha dado grandes resultados porque justo lo que se busca, entre otras cosas, es no solo que el estudiante comprenda conceptos, sino que además pueda llegar a comprender problemáticas que le suceden en su vida cotidiana, ya sea que si se enfrenta a la diabetes, a la hipertensión, o si bien tiene que tomar una decisión informada, o más bien comprender la problemática por la que atraviesa el país acerca de los recursos energéticos, como el petróleo, o cómo es que el agua o las próximas guerras justo van a ser por el agua, o la contaminación del aire. Entonces creo que eso ha sido una de las grandes ventajas del bachillerato a distancia, que hemos dejado esta parte aislada de las disciplinas, o sea, ya no las vemos, de manera aislada, sino que más bien se han ido integrando aquellas grandes ideas de nuestras disciplinas, en este caso de la química, para generar asignaturas, por solo mencionar una que es la que a mí me parece una de las más interesantes, que es medio ambiente y bioética, en el que justo se estudian problemáticas como estas, contextualizadas, y que se le hace ver al estudiante que es necesario que tenga conocimiento de ellas, para que de alguna manera él también vaya transformando su entorno y también pueda participar en decisiones posteriores. Claro, todo esto es justo algo que se ha mencionado a lo largo de la ponencia anterior, de esto que nos comparte la doctora Linda a través de las TICs. Algo que a mí me llama mucho la atención es que en el bachillerato a distancia llega un momento en que justo la tecnología, es mi percepción, pero llega a ser como invisible. Porque si bien es necesario que el estudiante pues sepa cómo utilizar una computadora, PC, laptop o su teléfono celular para ingresar al bachillerato, a las asignaturas del bachillerato, llega un momento en que nos enfocamos solo en lo que deseamos que él aprenda y también en lo que son sus intereses. Y nos olvidamos un poco justo de los aparatos. ¿Por qué? Porque llega a ser como el estudiante llega a adquirir un dominio considerable justo del manejo de una laptop, pues. Y entonces sí pasan a un segundo término, más bien llega a ser como el vehículo mediante el cual le hacemos llegar al estudiante un aprendizaje determinado, un contenido determinado. Gracias, Aida. Bueno, maestro, les recuerdo que tienen unas tarjetitas por si quieren hacer llegar algunas preguntas. Están opiniones. Pues bueno, hemos visto que tenemos un gran futuro, grandes retos, y dentro de las opiniones que se han vertido, hemos dicho, bueno, estamos tratando de cortar los contenidos, o de recortarlos, o de diseñarlos. Pero si platico un poco de mi experiencia, como parte también, soy miembro del Consejo Académico de Ciencias Químicas, Biológicas y Sociales, de repente las facultades demandan en la enseñanza de que los alumnos deben llegar con ciertos conceptos, ¿sí? Entonces ahora la pregunta sería a la mesa es,
cómo decidir precisamente lo que decía la doctora Linda, qué es lo que debe saber y qué es lo que no debe de saber nuestro alumno, y si sabemos realmente qué es lo que están esperando las facultades que sepan nuestros alumnos de bachillerato cuando lleguen a ellos. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Y entonces ahora empezamos al revés. Empezamos por ti, Aide. Esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que en cuestión química sí, sabemos que en estos tiempos pues el conocimiento para los estudiantes está accesible de una manera muy inmediata pues a través del internet, ¿no? Entonces sí debemos justo quisiera yo volver a mencionar como la actividad que hacemos muchos de los asesores a distancia, es justo en promover siempre que el estudiante vaya como eligiendo las fuentes de información, también la analice. Es un trabajo diario que hacemos no solo asesores, sino también nuestro acompañante, que serían los tutores, la figura tutoral. Entonces, muchas veces de lo que quisiéramos es que el estudiante básicamente pueda explicar un fenómeno. Creo que esa es una parte fundamental con la que yo me quedaría para llegar a la licenciatura, y lo menciono porque también doy clases en licenciatura y resulta complicado porque muchas veces yo también me coloco en ese punto. Es que esto ya lo debías haber sabido. Me resulta muy complicado. Creo que hay cosas fundamentales como es la nomenclatura. Sin embargo, creo que el estudiante siempre tiene las habilidades para retomar algo. Sí, es verdad, y quiero mencionarlo así, mucho de lo que decía la doctora Guinda es, nos relacionamos con los estudiantes siempre de esa manera, es que esto ya lo debes lo sabías de un nivel anterior. La curva de aprendizaje parece que está ahí luego. Entonces, uno siempre tiene que estar retomando, brindando las herramientas a los estudiantes para que él pueda ir avanzando a lo largo de la licenciatura. Retomar siempre es indispensable, ir volviéndole a entregar esas herramientas a los estudiantes. Quizá es con lo que yo me quedaría. Sí es cierto que hay muchos de los conceptos que se revisan en el bachillerato, muchos, pero el nivel de profundidad sí es diferente cuando llegan a la licenciatura. Entonces ese es otro punto de ataque y de trabajo que hacen los profesores de licenciatura cuando llegan sobre todo al primer semestre. Gracias, Aide. Juvena. Muchas gracias. ¿Qué debe saber el alumno de bachillerato? Bueno, en primer lugar creo que la química sí es complicada. Nosotros lo podemos complicar un poco más, y de hecho es a veces lo que nos hemos ensimismado algunos profesores en el pasado. Yo fui un profesor muy tradicional cuando empecé mis pininos hace 20 años, bueno, más bien 34 años atrás. No están para saberlo, yo empecé a dar clases a los 17 años. Sin embargo, mis compañeros, que eran los que les daba clase, me preferían a mí que a la maestra de química, ¿verdad? Entonces, yo empecé a entender cuál era la razón por la cual los chicos no les gustaba estudiar química. Y la situación era muy sencilla: no lo entiendo, no sé de qué me está hablando, qué es eso de mol, por qué hay que calcular el número de partículas dentro de un mol, no me interesa que los gases tengan un movimiento continuo, no sé lo que hay entre una partícula de un gas y la otra partícula de ese mismo gas. Entonces, ese tipo de cosas
son las que vacunan a los alumnos para no estudiar ciencias y sobre todo para tener un rechazo. Y aquellos que se aventuran para ir a las carreras de ciencias terminan con muchas deficiencias, pero sobre todo la mayor deficiencia que encontramos o que yo he encontrado, porque quiero decirles que yo tengo prácticamente las dos perspectivas. Bueno, en su momento yo tuve la oportunidad de dar clases en el bachillerato, pero actualmente mis hijas están estudiando el bachillerato y yo soy un profesor de licenciatura que doy un laboratorio que es integral y que tiene 3 áreas de conocimiento: la parte de cinética, la parte de fenómenos superficiales y electroquímica, todo un paquete que hay que dar en 4 horas a la semana para los ingenieros y 8 horas para los químicos. De tal suerte que me llegan allá los alumnos con muchas deficiencias, pero una de las deficiencias mucho más significativa es que tienen muy poca idea de lo que es realmente la ciencia. Se han casado con la idea de que todo lo que se hace en el laboratorio y todo lo que se hace en la teoría son cosas que de manera dogmática ya están establecidas y son así porque son así. Y cuando llegan a mi laboratorio, lo primero que hago es cuestionarles los experimentos que ellos de manera cotidiana o de manera muy elemental creen conocer. Todos aquí conocemos la pila de Daniel o la celda de Daniel, muy correctamente dicho, y empezamos a cuestionar todo eso y se dan cuenta que de ciencia no tienen la más mínima idea. Entonces, si un alumno no conoce, no tiene idea de lo que es la ciencia, cuáles son las líneas de razonamiento que sigue la ciencia para desarrollarse, cuáles son los hechos fundamentales que la ciencia debe de estudiar y cómo es que se construye la ciencia, cómo es que la ciencia tiene que ser provisional en sus conceptos, tiene que ser provisional en sus avances y pensar siempre que puede haber un cambio radical en todos esos conceptos, y eso no lo tienen los alumnos, eso sí lo deben de llevar los alumnos. Las cuestiones de que si sabe pipetear o sabe utilizar la bureta o todo eso, ellos tendrán que acercarse a sus profesores del área experimental y sus profesores enseñarles como pretexto de la investigación que tengan que hacer en un momento dado para darles estas herramientas y que tienen que ver con el trabajo de manos, que desde luego no lo desprecio, pero que sí es algo que tienen que aprender sabiendo que hay un propósito y un objetivo final: poder lograr obtener datos y resultados que sean relevantes para poder obtener conclusiones, para poder hacer análisis, para poder llevar a cabo el planteamiento de nuevas líneas de investigación, porque a veces muchos profesores no llegamos hasta esa parte donde los alumnos tienen que proyectarse, por ahí lo decía Linda, ¿sí?, no solamente a su entorno o circunscritos nada más a la parte de educación que están recibiendo en ese momento, sino a futuro, qué es lo que me va a llevar el saber esto para poder seguir avanzando en mi vida y en mi vida profesional. Muchas gracias. Gracias. ¿Nadie? Bueno, pues la pregunta sí está bastante complicada y es una pregunta que yo constantemente me hago, y desde el punto de vista de la disciplina hay un concepto que a mí sí me tengo mucha claridad que no debería de estar, por ejemplo, en nivel secundaria, que es el concepto de cantidad de sustancia y su unidad del mol, y que en el bachillerato habría que discutir si vale la pena revisarlo o no, pero de que en la secundaria ese concepto no debe estar, porque finalmente cuando llegan al bachillerato hay tanta resistencia por parte de los alumnos con ese concepto que a veces tenemos más impedimento los profesores, no tanto por el concepto, sino porque ya vienen como con esa carga emocional negativa, ¿no? Eso es en cuanto a la parte disciplinaria, y no lo digo así a la aventura, es algo que he estado yo pensando desde hace ya algún tiempo, incluso alguna vez lo discutimos tú y yo acerca de ese concepto. No sé ahora cómo habrá quedado, sería interesante saber. Pero pensando, ya no en cuestiones conceptuales, porque ahí creo que sí requiere una mayor discusión. Yo estoy pensando ahorita en el trabajo experimental y todo lo que está involucrado en
Yo sí veo en el colegio que cada vez se hacen menos actividades experimentales. Hay profesores que a veces solicitan material para hacer 1 o 2 a lo largo de todo el semestre. Hay algunos que ni siquiera hacen alguna actividad experimental. Yo soy de las más latosas en el plantel con las actividades experimentales, seguramente muchos otros compañeros también lo son, lo cual está muy bien porque yo sí creo que la actividad experimental da pauta para el desarrollo de muchas habilidades que yo creo que sí deben de adquirir los alumnos en el bachillerato, desde habilidades procedimentales hasta habilidades metodológicas y obviamente de análisis, que aquí es donde tenemos que entrar nosotros a apoyar a los chicos, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy muy convencida de utilizar los ambientes virtuales para hacer actividades experimentales virtuales. Yo todavía soy un poco tradicional y yo sí creo que los alumnos sí necesitan vivir la experiencia en el experimento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente los experimentos virtuales son ideales, ¿no? Ahí no hay como muchos errores. Y en cambio, vivir el experimento permite al alumno reconsiderar incluso hasta su metodología, si algo no salió como ellos lo esperaban, pues plantear por qué, la pregunta de por qué y ayudarlo a encontrar la respuesta de por qué no salió como él lo esperaba, ¿no? Hace poco hice yo un experimento con mis alumnos, estaban viendo conductividad eléctrica de un jugo de zanahoria, evaporaron el agua y esa parte. Entonces los alumnos me dijeron, oiga maestra, ¿por qué no volvemos a poner los cables después de que evaporamos el agua, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces son como de las actividades que los alumnos deben de ponernos a nosotros, así como que queremos seguir haciendo más cosas y nosotros motivarlos a que las hagan, ¿no? También hay algo muy interesante con respecto a las tecnologías, que finalmente están involucrados los chavos. Yo sí creo que no saben muchas cosas de cuestiones tecnológicas, entonces ahí es donde nos toca a los docentes también invertir tiempo, si vamos a utilizar ambientes virtuales, de pues enseñarles a utilizarlo, ¿no? Si yo voy a utilizar una plataforma Moodle, no le voy a decir, ahí está la plataforma y nos vemos, ya está la tarea y adiós. No, yo creo que debemos de invertir tiempo para entrar con ellos a esa plataforma, decirles, mira, de esta manera nos vamos a comunicar, vamos a mandarnos mensajes de esta forma, van a comunicarse entre ustedes así. Y en el currículum no está considerado esos tiempos que tenemos que invertir a enseñarles cuestiones que no tienen nada que ver con química, ¿no? Entonces, también nos toca a los profesores entrarles a esa alfabetización, nosotros primero y después compartirlo con los alumnos. Por otro lado, también hablar de tecnología implica que tenemos que considerar componentes axiológicos, sociales y hasta estéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente es utiliza la plataforma y yo te califico, sino que también tenemos que trabajar con ellos y fomentar que hay derechos de autor, ¿no? Que hay respeto a las ideas, que los trabajos deben de tener cierta presentación, hablando de lo estético, cómo se van a dar esos ambientes sociales y esas discusiones entre ellos. También nos toca a nosotros como docentes, no se trata únicamente de llegar, ahí está la tecnología, ¿no? Y algo muy interesante que estuve revisando ahora es que la tecnología sí vino a modificar mucho las representaciones en todos los niveles, y me voy a enfocar específicamente a la química con las representaciones, entiéndase los modelos. Actualmente ya podemos visualizar partículas que están en el nivel subnanoscópico, ya las podemos ver en 3D, ya se mueven, ya interactúan, ya nos damos la oportunidad también de modificar variables y cómo se comporta esta partícula, si aumenta la presión, la temperatura, y eso está muy bien. Sin embargo, yo pienso que también eso limita al alumno. ¿En qué sentido? La idea es que nosotros fomentemos esas habilidades de pensamiento y de análisis. Si les decimos, mira, así se modela el átomo, así se modela esa partícula, estamos limitando a que ellos propongan sus propios modelos, con todas las diferencias que puedan tener estos con los modelos aceptados por la ciencia. Ahí es donde entramos nosotros para ayudar a los alumnos a que esos modelos
los vayan modificando, mejorando, ¿no? Pero que ellos se den cuenta de que esos modelos pueden ser mejorados hasta acercarlos a los modelos de la ciencia. Yo creo que eso sí se debe de considerar en los aspectos que debemos de fomentar en el alumno y de lo que debe de saber para lo que sigue. Gracias. Y perdón, Linda, no te vamos a dejar contestar a ti esa pregunta, porque resulta que los maestros, como ya sabemos bien, los maestros de química somos muy participativos. Tenemos alrededor de 20 preguntas, de las cuales 14 son para ti. Entonces, voy a tratar de seleccionar algunas para que nos hagas favor tú en este momento, para esta respuesta que teníamos y para después otras respuestas, nos hagas favor de dar tu opinión de manera pues más rápida, concisa, no sé. Mira, hay una pregunta aquí que dice, Linda, ¿en la licenciatura también se considera al alumno como una página en blanco? Quiero aclarar esa pregunta, sí. pero me equivoqué de término, profesora, como novato. Es novato, ¿qué es diferente de novato, página en blanco? Totalmente, Sí, muchas gracias por la como aclaración. novato. Sí, es como novato, profesora, de la licencia. Perfecto, totalmente. Este es un concepto de la didáctica, Esta consideración de que el alumno es un novato y hay que considerarlo como tal, es un concepto que surge de la didáctica. Entonces, aquellos docentes en la licenciatura que no empatan o que no tienen preparación en la didáctica de la disciplina, lo desconoce. No es que no lo considere, es que desconoce la terminología, ¿no? Me atrevería a pensarlo de esa manera. Pero los que nos dedicamos a investigación educativa, todos lo tomamos en cuenta. ¿Qué también nos sale la consideración a la hora de impartir la clase? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero lo tenemos presente. Gracias. La otra dice, ¿crees conveniente y necesario que los docentes de la Facultad de Química se integren con los profesores del bachillerato para conocer y analizar los nuevos enfoques de enseñanza de la química? Esa era una de las cosas que quería tocar en la intervención, que ya no me permitieron, que no debía de intervenir, ¿no? pero que ahí voy. Sin duda, eso es una dolencia histórica, sin duda. No podemos hacer integración vertical si no nos sentamos a discutir los intereses del bachillerato y cómo partir de eso. Ausubel, lo repetimos todos nosotros, hay que partir de lo que el alumno sabe, pero si desconocemos los de la licenciatura, desconocemos qué ven en los bachilleratos, estamos perdidos y somos implacables. O sea, lo tengo que reconocer, somos implacables. Y entonces si decimos, es que hay bachillerato, a mí me gustaría reunirlos y decirles, vamos a los bachilleratos, damos clases ahí y primero conoce lo que hacen los docentes del bachillerato, ¿no? Entonces sí, es una necesidad inmediata. Luego, la otra, perdón, compañeros de la mesa. También que los de bachillerato conozcan la secundaria. Sí. ¿Cómo privilegiar los intereses de los alumnos si los programas ya están establecidos y a los alumnos, dice, les rodea todo menos la química? Exactamente. ¿También tú? Pues es un poco lo que hablaba, creo que lo toca Nadia colateralmente, ¿no? Hay cosas que los currículos no contemplan, ¿no? Hay cosas que nadie dijo no son de la química, yo creo que sí son de la química, ¿no? O sea, la química no es solo química, no es solo fórmula, ¿no? En el contexto tenemos en el para qué y en el cómo integramos muchas otras áreas y disciplinas y conceptos, ¿no? Entonces... Pues que sí. ¿Cómo privilegiar los intereses de los alumnos? ¿Cómo privilegiarlo? Ese es el reto. Ese es el reto. Identificar los intereses de los alumnos, fíjense. Es que es al revés.
No hay que diseñar desde la disciplina, hay que diseñar desde los intereses del alumno. ¿Qué es lo que no debe dejar de saber el estudiante al egresar de las aulas del bachillerato? En negativo, ¿qué es lo que no debe dejar de saber? Centrándonos ahí. Y ahora que le recortamos, hijos, no va a saber muchísimo más, porque si lo enseñamos, ¿cómo se llama el exsecretario de Educación de este país? Nuño. Es que iba a decir, lo voy a parafrasear. No, voy a tomar una frase de Nuño, que es nuestra, que es de la didáctica, ¿no? Y la han repetido Nuño y el presidente todos los días, y yo tengo serias dudas de cómo lo concibe el aprender a aprender, ¿no? En verdad, de repente, en el contexto en que lo manejan, creo que tiene una concepción distinta a la mía, simplemente, y algún día me gustaría conversar con ellos a ver por dónde van. ¿Qué quiere decir eso de aprender a aprender, no? Pues el desarrollar habilidades de pensamiento que sean significativas en su vida. 2 ejemplos, y creo que respondo 2 inquietudes también de la audiencia, espero. El primero, doy clase en el segundo semestre de laboratorio de física. Los alumnos, en términos generales, y no lo digo como crítica, es un hecho, ¿no? Yo llegué también a esa facultad sin saberlo, seguramente, ¿no? No saben diferenciar variable dependiente de independiente, no saben graficar, no sabe él solito diseñar su tabla para acomodar ordenadamente los resultados de su trabajo experimental. Un poco lo que decía Nadia. A ver, la propuesta es suspender los laboratorios escolares y meter los laboratorios virtuales, no. La propuesta, como un congresista lo dijo en la sala anterior, es desjugar lo mejor de cada una. Efectivamente, si proponemos una práctica en laboratorio virtual, los riesgos se disminuyen. Están diseñados para que si hace mal las cosas también explote. Así es de que los laboratorios virtuales también toman en cuenta las medidas de seguridad que el hacedor debe de contemplar para que no pierda la vida en el intento, ¿no? Entonces, sí, no todas las reglas de seguridad. Algunas simulaciones, algunos laboratorios virtuales también lo hacen repetir porque lo hizo mal, ¿no? Pero supongamos que son más escuetos, no son tan complejos, ¿no? Tan completos, tan sofisticados. Bueno, el tener información mucho más rápida me da tiempo, que no lo tengo, para el análisis de los datos experimentales, para poder graficar, para poder tabular, para que ellos tengan una idea de dónde salen los datos. Eso no lo vemos en la teoría, ¿eh? En la teoría, a lo sumo, les presentamos una tabla con el resultado del trabajo experimental. No sabemos de dónde salió, ni cómo fue el diseño de experimentos, ni nada. Entonces, claro que el meter las manos es fundamental en el desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Lo que sucede es que si no tenemos bien diseñado el trabajo experimental, y Juvenal mencionaba, ¿qué enseñarles? Aquello que les sea útil en su vida futura. Sí, Hodgson, uno de los grandes críticos del trabajo, críticos para bien, del trabajo experimental, en 1994, analiza varias investigaciones y dice, a ver, ¿para qué le enseño en preparatoria al alumno a hacer una titulación si se va a ir a estudiar leyes y jamás lo vuelve a ver en su vida? Ah, pero el médico y el químico sí lo va a necesitar. Pues entonces lo ubico curricularmente, ¿no? Y cierro el espectro, pero no se lo doy en la química 1. ¿Sí? Hace una investigación, nosotros creemos que todo el mundo que nos rodea sabe filtrar, ¿no? Y tiene los principios de filtración, porque hemos filtrado toda la vida a los químicos, El 60% de los
entrevistados en esa investigación, egresados de carreras científicas, no tienen los principios de la técnica de filtración. Así es de que tampoco nos está saliendo tan bien, ¿no? ¿Sí? Algo que es básico, por ejemplo, ¿no? Ok. Y la última, Glinda, para ti, dice, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos en el diseño de los programas de estudio de secundaria y cómo lo resolviste? Yo quiero seguir siendo amigo de todos. Yo lo voy a poner en positivo. Fue impresionantemente enriquecedor trabajar con biólogos, con físicos y con un ecólogo, ¿no? Esa era la conformación del grupo que diseñó la propuesta de primaria y de secundaria. Una de las cosas interesantes es el lenguaje que utilizamos en las ciencias, ¿no? Por ejemplo, Merced Izquierdo, que soy fan de Merced Izquierdo, dio una plática que algunos ya habrán escuchado lo que voy a contar a continuación, pero me parece muy ejemplificador, de una plática que se llamaba El átomo químico y el átomo físico. Y entonces, yo antes de entrar dije, pues, ¿cómo? Ahora resulta que no sé uno, ¿no? Y entré con gran expectación a ver qué presentaba y la propuesta fue muy interesante, y esto lo traigo a colación porque voy a explicar una de las discusiones más interesantes en el grupo de trabajo de desarrollo curricular. ¿Cuál es la diferencia entre el átomo físico y el átomo químico? ¿Cómo? Está expresado por un físico o por un químico, ¿no? Sí, pero ¿qué elementos tiene uno? ¿Tienen elementos distintos o el modelo del átomo es el mismo? Es el mismo, ¿no? Entonces esa fue la primera que dije, sí me lo sé. Bueno, pero ¿cómo vemos la utilidad de ese modelo los químicos y qué utilizamos de ese modelo los físicos? Pues fíjense que los químicos tenemos un modelo de bicapa, ¿no? ¿Sí? Que en la capa interna metemos el núcleo y todos los electrones, con excepción de los de valencia. Toda esa capa no nos interesa. No nos interesa. Del átomo, lo que usamos los químicos son los electrones de valencia. Y los físicos el núcleo, ¿no? Entonces su bicapa deja en la capa interna el núcleo y luego los electrones les vale gorro, ¿no? ¿Sí? Fíjense, esto me hace recordar una de las discusiones con los físicos, que en el diseño de los programas yo hablaba de partícula, y los físicos también. Pero sus partículas son totalmente diferentes a las partículas a las que yo me refería, o los químicos nos referimos, ¿no? Para nosotros son átomos, moléculas, ¿no? Iones, y para ellos son quarks, leptones y cuestiones de esas. Y entonces, una de las discusiones más álgidas es que me pedían los de física que cambiara el término. Y pues les dije que no. Que esa fue muy interesante, pero nos lleva a ver dónde estuvieron las cosas. Querían también que viéramos mucho más química. Yo creo que la química no se debe de ver hasta bachillerato, realmente. O sea, las cuestiones de corazón de la química, el cambio químico. Si se fijan, hay cosas muy interesantes que se quitaron. El mol, como se venía viendo. La construcción del modelo de cambio químico tan hasta las entrañas. Ahora simplemente el concepto que se trata de construir es cuando la materia se encuentra, ya lo había repetido en la presentación, suceden cosas diversas, una de ellas es que se forman sustancias distintas, ¿no? Entonces es apenas el fundamento. El modelo de enlace también prevalece la idea de que es un solo modelo, no tres, ¿no? No es el modelo de enlace covalente, el modelo de enlace metálico y el iónico, porque además
las nuevas propuestas dicen, ¿por qué lo presentamos así si son los menos? Los que están en el vértice, ¿no? O sea, las sustancias totalmente covalentes y las totalmente iónicas son las menos. Sí, generalmente es una combinación, ¿no? Es una cooperación de todos estos aspectos. Entonces, lo vemos como atracciones eléctricas, ¿no? Y los resultados de estas atracciones eléctricas de la materia. Y propiedades periódicas, ¿no? A mí me hubiera gustado quitarlas todas, pero dejamos las propiedades periódicas macroscópicas, las fenomenológicas, por ejemplo, el comportamiento de los puntos de ebullición y los puntos de fusión, estas propiedades experimentales que sí podemos ver con experimentos sencillos en el laboratorio, y todas las demás, radio iónico y todas estas cuestiones, se les quedan a ustedes, hasta donde lo quieran ver. A lo mejor se pueden algunas de ellas hasta licenciatura, creo. No sé si respondí con eso suficientemente. Gracias. Bueno, para cerrar, porque ya tenemos el tiempo muy breve, quisiera hacer una última pregunta a manera de cierre para todos los panelistas, y que es una pregunta que llega aquí a la mesa y dice: ¿qué consideran que es mejor, el método tradicional o el método digital para trabajar en el laboratorio? Entonces, empezamos con Nadia, que ya había hablado sobre esto. Híjole, es que yo creo que no es que es mejor. Realmente nosotros nos informamos en la tradición, ¿no? Yo creo que más bien ahora contamos con más herramientas que debemos también de aprender a utilizarlas, ¿no? Ahora sí que la didáctica de cómo utilizar las herramientas tecnológicas en el aula, ¿no? O sea, está la didáctica de la química, y yo creo que ahora vamos a tener que entrarle ya a la didáctica del uso tecnológico. Yo, pensando en las actividades experimentales, yo creo que me ha tocado ver algunas actividades en donde se hace la actividad y de ahí se acaba. Yo sí creo que es importante que después de la actividad experimental venga el análisis de todo el trabajo experimental y sus resultados con apoyo del docente. Y ahí yo creo que las tecnologías pueden jugar un papel importante. Entonces, mi experiencia es: trabajamos el experimento, lo vivimos, ¿no? Hay resultados, viene el análisis, y en ese análisis podemos hacer uso del apoyo de las tecnologías. Primero, permitirle al alumno que proponga sus modelos de representación, para que después, ya con ayuda de la tecnología, podamos ayudarlo a transitar de su modelo hacia los modelos que la ciencia ha aceptado, ¿no? Sí, no creo que sea de esto o lo otro, ¿no? Yo creo que es vamos haciendo una combinación de ambos, vamos transitando y vamos haciendo uso de las tecnologías. Primero nos tenemos que poner las pilas nosotros en aprender a utilizarlas, para después usar nuestra didáctica para poder llevar al alumno a que las entienda y las aplique y las utilice, como bien decían la doctora Glinda hace rato, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe de pasar. Y bueno, no sé si puedo hacer un comentario acerca de la... ¿Sí? ¿Puedo? Yo sí creo que los químicos sí deberíamos de considerar el núcleo, ¿eh? Yo sí creo que finalmente los protones sí tienen es fundamental en el enlace. O sea, yo creo que ese es un problema que hemos dejado afuera a los protones. Siempre hablamos de electrones y yo creo que no le hemos dado su lugar al protón. Bueno, es una postura mía, solamente. Ok. ¿Aide? Yo creo que lo más conveniente, o lo que yo he observado, es que es necesario conjugar tanto la parte tecnológica como la parte del laboratorio en vivo. Sacar lo mejor de las dos opciones. Como experiencia puedo comentar que en el bachillerato híbrido que está en Tepito, es un bachillerato donde la mayor parte del trabajo que hacen los estudiantes pues es en línea, pero tocó que pudiéramos llevar unas prácticas al bachillerato en Tepito
y fueron unas prácticas con equipo a microescala y fue muy exitoso. Es decir, la vivencia que tuvieron los estudiantes de los conceptos, pasaron de un concepto previo que en algunos de los casos estaba equivocado a un concepto, a corregir justo esos conceptos, ¿no? A través de la parte práctica. Entonces no podemos soslayar lo que cada una te puede proporcionar, las ventajas y la vivencia misma del estudiante, igual al momento de analizar los resultados. Gracias, Juvenal. Gracias. Bien, primero quiero aclarar que el hecho de que un alumno tenga que entrar al laboratorio no nada más lo debe hacer para hacer un trabajo que comúnmente llamamos trabajo de manos. Es parte de lo que tiene que hacer dentro del laboratorio. No sé si ustedes lo hagan en la teoría, cuando se hace todo este planteamiento previo, que va desde el planteamiento de los objetivos, identificación de variables, cuáles van a ser dependientes, cuáles son independientes, el planteamiento de hipótesis, todo aquello que tiene que ver con un diseño de experimento, como decía Glinda, que prácticamente si los chicos no lo hacen desde abajo, es mi manera y más bien mi experiencia con mis alumnos, es que si yo no los llevo desde abajo, difícilmente van a entender la tabla que construyamos para hacer la recaudación de los datos experimentales. Y eso también es ciencia, y es ciencia en el sentido, vamos a decir, de que nos distingue como seres humanos, que somos capaces de predecir los eventos futuros a partir de las condiciones que vemos. A partir de la fenomenología planteamos modelos y podemos, dentro de la abstracción, hacer predicciones con relativa exactitud. Entre mejor o más cuantitativa sea nuestra toma de datos, pues tenemos un poquito de más certeza en lograr los resultados que esperábamos. ¿A qué voy? A que es como todo lo que ocurre en un momento dado cuando entramos a lo mejor a una biblioteca o entramos a algún lugar donde tenemos que hacer una actividad donde requiere de varias cosas, llámese si quieren incluso la cocina. ¿Qué es lo que hace el ama de casa cuando va a preparar un cierto alimento? Pues obviamente ve todo aquello que tiene dentro de sus posibilidades para que el guiso le salga lo mejor posible, sobre todo si hay mucho amor hacia la familia, ¿no? De tal modo que lo mismo nosotros tenemos que hacer como gente que trabajamos con los alumnos dentro del laboratorio, es decir, profesores experimentales. Tenemos que llevar a cabo toda esta situación previa que yo mencionaba y además poder echar mano de todo aquello que les puede ayudar a los alumnos a, en última instancia, tener las habilidades motrices para poder llevar a cabo el trabajo experimental o el trabajo de laboratorio o el trabajo que en un momento dado más adelante, y me vuelvo a proyectar hacia adelante, ellos tendrían que hacer como químicos, como ingenieros químicos, como QFBs o cualquier otra carrera que tenga que ver con la química, si es que estamos hablando de química. Esto también se extiende a la parte experimentales en las otras áreas. Pero yo creo que si tenemos elementos, vamos a decir, como he llamado aquí, digitales, llamaríamos virtuales, tenemos que emplearlos. Yo recuerdo mucho cuando me tocó en turno darle clase a los chicos de equilibrio y cinética, y hay una práctica, si no mal recuerdo, que tenía que ver con una bomba calorimétrica. O a lo mejor me estoy equivocando, creo que fue en termodinámica, ¿verdad? En termodinámica, de tal modo que me costaba un poco de trabajo que ellos entendieran cómo es que funcionaba la bomba calorimétrica, sobre todo que está ahí escondida, como la muñeca fea, en la oscuridad, esperando que alguien la vea, y pues nadie la ve porque está dentro de un envase que nadie que tenga vista normal lo puede ver. Entonces, lo que utilicé en aquella ocasión, 2-3 veces que me tocó dar esta asignatura, es recurrir a una simulación. En aquel entonces era una simulación donde se podían seleccionar cantidades, se podían seleccionar
las temperaturas, etcétera, y al final del día lo que hacíamos era una simulación que nos hacía en la computadora, y después nos íbamos a hacer el experimento. ¿Y qué creen? Que los resultados eran muy buenos, porque entonces ya los chicos tenían una idea de qué es lo que tenían que manipular dentro del equipo físicamente hablando. Entonces yo decía hace rato, en la medida en que los, vamos a decir, los recursos virtuales se vayan perfeccionando, pues a lo mejor podremos ir desplazando algunas cosas en el área, vamos a decir, física propiamente, como le han llamado tradicional. Yo lo pondré entre comillas, porque pues sea no tradicional, pues buscamos que el químico sepa manejar ciertos elementos dentro del laboratorio y que lo sepa hacer bien, que tenga buenas prácticas dentro de la parte experimental. Pero en realidad, si nosotros vamos encontrando medios que nos permitan acercarles a los chicos una realidad virtual más cercana a la realidad, real, perdón que lo diga así por diferenciar una de la otra, entonces hagámoslo. Y no es que nos pongamos, como decían los maestros, pues yo le voy a apostar a las virtuales, a las digitales, y yo a la tradicional. No. ¿Qué es el aprendizaje que el alumno requiere adquirir? Y es allí donde yo, como profesor, así como lo hace la cocinera, voy a reunir los elementos que me permitan llegar a mi objetivo con éxito. Acuérdense, no se trata de mostrarle a los alumnos qué tanto sabemos o qué tanto podemos hacer, sino qué tanto les podemos ayudar para que ellos hagan lo que nosotros hacemos y más. Gracias. Gracias. Pues definitivamente coincido con los compañeros de la mesa. La parte experimental es la parte fundamental de toda la ciencia y no la podemos hacer a un lado, ya sea de forma tradicional o de forma virtual. Tenemos que utilizarla de una manera para desarrollar en los chicos las habilidades que ellos requieren, ¿no? Desde el planteamiento del problema, como bien decía el profesor, hasta el análisis de resultados, la observación del fenómeno, inclusive hasta la repetición si es posible. A veces, pues bueno, por la gran cantidad de alumnos que tenemos, ¿no?, es difícil entrar al laboratorio y repetir una experiencia. Pero probablemente, como bien decía la maestra Nadia, estos fenómenos los podamos realizar de manera virtual. Todo va a depender, yo creo, el elegir una u otra forma de lo que queremos que el alumno se lleve, de lo que queremos que el alumno logre, y para ello debemos tener una buena planeación de nuestra actividad. Es decir, si queremos desarrollar en el alumno algunas habilidades, por ejemplo, de manipulación de material, etcétera, pues obviamente con el virtual a lo mejor perdemos ciertas cosillas, ¿no? En el caso de la parte experimental tradicional, pues ahí podemos desarrollar estas habilidades y también la observación, porque a veces en la parte de virtual ya está todo programado y todo va a salir a lo mejor, como decía la maestra Linda, sí, probablemente si hacemos algo mal explota, ¿no? Pero no tenemos la capacidad, o a lo mejor no podemos estar en juego esa parte de que ¿por qué él le salió y a mí no? ¿Por qué él le salió de color rosa y a mí me salió blanco? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces esa capacidad para volverse a preguntar, hacerse otras preguntas que probablemente nos lleguen a nuevos conocimientos. Entonces yo creo que es importante que el profesor en su papel como investigador, porque bien lo decía la maestra Linda, la investigación educativa pues a lo mejor va más allá de las aulas, pero creo que somos pequeños investigadores nosotros en nuestras aulas y nosotros estamos viendo día a día qué está ocurriendo, qué está pasando con nuestros alumnos. Nosotros planeamos una actividad experimental y llevamos todo, como dice el maestro, toda la herramienta, los materiales, y a veces por más que la planeemos, algo ocurre y no sucede como lo habíamos planeado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que echar mano de nuestra capacidad para anotar lo que sucedió, qué sucedió, qué pasó, qué puedo hacer para mejorar esa actividad, ¿no? A lo mejor no se logró el objetivo que yo quería. ¿Por qué no se logró? Bueno, tengo que ver de qué manera voy a evaluar esta actividad, tanto de manera personal como con los alumnos, para que yo en la próxima sesión tenga un mejor resultado, ¿no? Esta parte que yo creo que como profesores se nos ha venido olvidando, porque a veces nos vamos con la inercia de los grandes contenidos, de los programas, que tenemos una gran cantidad de contenidos, y tengo que lograr terminar mi programa, ¿no? Y vamos al día, y se nos olvida esa parte de reflexionar, de saber
qué es lo que requiere el alumno y qué es lo que estoy logrando en él. Y cómo voy a evaluar sobre todo las capacidades o las habilidades que él está desarrollando. Más que, bueno, decía hace rato Alberto, ¿qué es lo que debo de enseñar? Yo creo que más que saber qué es lo que debo enseñar en nuestra área, en nuestro nivel bachillerato, creo que una de las partes fundamentales de él es la formación. Somos formadores nosotros y debemos de formar en habilidades de búsqueda, de análisis, de síntesis, en todas esas capacidades que son importantes o que van a ser de gran importancia para cuando lleguen a la facultad, porque estamos en la era del conocimiento en la cual, como decía la maestra Linda, todo el conocimiento está ahí, ¿no? Es un gran mar de conocimiento donde el chico ya puede incursionar, pero cómo llegar a ese conocimiento, esa es la parte más difícil, ¿no? Entonces yo creo que no podemos discutir si es mejor la parte tradicional o la parte virtual de los laboratorios, sino ir combinándola y va a depender de qué es lo que queremos lograr en el estudiante. Gracias. Ay, yo creí que no me iba a dejar. ¿Pueden ser tres cosas? La primera, sí, habilidades manuales, pero fundamentalmente mentales. Eso es lo que le va a permitir al alumno encontrar las simetrías, que eso es una habilidad de la ciencia, y resolver un problema que nunca se le ha presentado, pero que es equivalente a otro que ya conoce. Este encuentro de simetrías es una habilidad científica maravillosa. El laboratorio es mucho más rico que la cocina, mucho más. Por eso yo renuncié a la cocina, me quedé con el laboratorio. Claro, porque ahí encontramos el primer paso para entender la construcción de modelos teóricos, ¿no? La correlación de las variables la vemos en el experimento, ¿sí? Muchos de los modelos teóricos que construyen nuestra ciencia son fenomenológicos, parten de observaciones fenomenológicas, todo lo que tenga que ver con termodinámica, por ejemplo, ¿no? Entonces, segunda cosa que creo que medio quedó, a lo mejor no respondida, esta inquietud de que, es que la licenciatura nos exige y entonces, como la licenciatura exige, yo modifico aquí abajo, sin querer hacerlo. Eso, pecado mortal. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Vicente Talanquer, nuevamente Vicente Talanquer, pero es que está haciendo un trabajo maravilloso, y el grupo de Arizona plantean esta propuesta de chemical thinking. Y entonces construyen sus materiales, forman a los docentes y van poco a poco. En Estados Unidos hay una evaluación nacional, o sea, no es la evaluación de ingreso a la UNAM, es una evaluación nacional. Y claro, los resultados del primer año, ese era el reto a vencer, ¿no? Cualquier nueva propuesta curricular se tiene que enfrentar con esa evaluación. Si los alumnos egresados de esa nueva propuesta no pasan la evaluación, estás afectando el desarrollo profesional del alumno, ¿no? Así es de que no es juego. Primer año no tan bien, segundo año no tan bien, a partir del cuarto. Ahora llevan 8 y los alumnos egresados de esta metodología no tienen ningún problema. Y no tienen ningún problema porque, aun cuando no hayan visto, porque ellos saben enfrentarse a los problemas, formular preguntas y construir metodologías para encontrar posibles respuestas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces con esas armas nos olvidamos de los conceptos, que si solamente saben conceptos, pues no saben esto otro, ¿no? Y pueden resolver cualquier examen. Si algo hay que cambiar son los exámenes, ¿no? También. Entonces, yo creo que hay que centrarnos en de qué manera, si virtualmente, con la combinación, lo que sea, de qué manera optimizo el desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Tercero, bueno, este es un comercial gacho. Está abierto, bueno, ahora soy responsable de la MADEMS Química CU y estoy fascinada, no se imagina. ¿Por qué? No sé, es muchísimo trabajo, pero estoy encantada.
vamos a hacer muchas cosas nuevas. Los invito a que se inscriban, los invito a que propicien que los profesores se sigan formando, ¿no? El tener una maestría es muy útil en esta carrera magisterial a la que hemos decidido. No es la única manera de prepararse, de ninguna manera, ¿no? Hay muchas otras, pero está abierta el registro ya en este momento. Aquí en el auditorio hay varios egresados de esa maestría y creo que tiene muchas cosas buenas, le faltan muchas más, como a todo propuesta formativa, pero estamos en ello y quería pedirles si me ayudan a hacer propaganda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues considero que esta plática de nuevos enfoques y tecnologías en la incidencia de la química fue muy enriquecedora para todos nosotros. Nos llevamos muchos temas de reflexión, nos llevamos muchas cosas que podemos aplicar y muchas cosas que no sabremos cómo aplicar, pero con el permiso y la confianza que tengo con la doctora Glinda, que tengo mucho tiempo de conocerla, pues les dejo su correo ahí a la doctora Glinda, ya le pueden mandar a hacer todas sus preguntas y todo lo que se enfrenten en el camino para esto, ¿sí? Pues sin más, agradecemos mucho a la doctora Glinda Basoque Palazuelos su participación en la conferencia y en esta mesa de análisis. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias a ustedes. Al maestro José Luis Buendía Uribe de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 en esta mesa. A la maestra Nadia Teresa Méndez Vargas del CCH Plantel Sur. Al ingeniero químico Juvenal Flores de la Rosa del Sistema Incorporado. Y a la maestra Harlen Aide Cruz Bailón del Bachillerato a Distancia. Muchas gracias por su participación en esta mesa y los invitamos a que pasen al auditorio donde empezamos para hacer un cierre de todo el evento y muchas gracias por participar, maestros.